Continuamos con el Tribunal de la Tarde y ya tenemos en la audiencia preliminar a nuestro invitado de hoy, el licenciado Josely Wilmore. Él es psicólogo clínico y nos va a hablar de un tema acorde, ¿verdad, señores, con la situación del año escolar? ¿Inscribir o no a mis hijos en el próximo año escolar? Buenas tardes, licenciado, bienvenido a su espacio, el Tribunal de la Tarde. Usted es parte de nosotros. Así es, usted forma parte no solamente del staff, sino de quienes hacen cada tarde este programa, pues que goce del favor de nuestra gente. ¿Qué opina usted de esto? ¿Inscribo o no inscribo? Muchas gracias. Primeramente, saludarles, extenderle un abrazo a todo el equipo. Gracias por siempre tomarme en cuenta para poder llevar información importante a nuestra teleaudiencia. Y este tema, como bien dicen, va muy acorde con lo que estamos viviendo precisamente hoy, lunes 17 de agosto. Ya ayer se pronunció nuestro nuevo presidente, luego de nuestro nuevo ministro, había mantenido como la expectativa, había mantenido todo había preparado como un ambiente de saber cómo íbamos a iniciar. Bueno, pues ayer estuvimos escuchando a nuestro presidente electo y se pronunció diciendo, bueno, que vamos a iniciar el año escolar de manera virtual. Entonces, había muchos padres que habían estado preocupados por el tema de que si van presencial, si se quedan virtual, si mi hijo va o no va al colegio. Hay padres que se han mantenido la posición de que mis hijos no van por el tema de poder protegerlos un poquito con relación a la pandemia. Y quiero en esta tarde poder conversar con nuestra audiencia, poder informarle de qué tan importante es sí poder inscribir a nuestros hijos en el nuevo año escolar, ya sea en lo que es el área pública o el área privada. Ciertamente también el ministro se pronunció diciendo que llegó a su nueva posición y no encontró nada preparado para iniciar este año escolar. Luego volvió y se pronunció donde decía que sí y que iban a trabajar para poder dar inicio al año escolar 2021. Sin embargo, los colegios privados se han mantenido preparándose durante todo este tiempo para poder acoger a su población estudiantil y así poder enfrentar los desafíos que iniciarán en este nuevo año escolar, partiendo de un año anterior que terminó totalmente irregular. Entonces, de frente a esos desafíos se han ido preparando y por esto quiero traer el tema de que sí puedan los padres sentirse confiados en dar el paso de inscribir los niños en este nuevo año escolar 2020-2021. En el caso específico de los colegios privados, y de verdad que me duele hasta hacer la pregunta porque con esto del COVID ha puesto de manifiesto la brecha abismal entre la escuela pública y la educación pública y la educación privada, por aquello del acceso a la tecnología, el acceso a esas plataformas que hicieron posible que se pudiera terminar realmente el año escolar. Josely, en el caso específico, ¿te decantas por un año completo virtual o con la modalidad semipresencial? Fíjate que, Mildred, es preocupante por el hecho de que bien sabemos que es importante este tema de socializar, de integrarse, de compartir los estudiantes en el plantel educativo, pero estamos de frente a una realidad que debemos asumir y es el hecho de que si queremos seguir combatiendo que todo esto baje con relación a la pandemia, debemos acogernos desde la casa. Así como lo hemos mantenido los adultos trabajando de nuestros hogares, sería un crimen o sería una irresponsabilidad entonces exponer los niños enviándolo al centro educativo sin antes nosotros hacer una evaluación previa. Pero entiendo que lo mejor sería mantener todo un año escolar de manera virtual, porque independientemente de que empiecen a descender los casos, si empezamos entonces a exponernos, podemos retroceder nuevamente. Y aunque bien sabemos que nuestra población infantil es muy vulnerable ante todos estos episodios, lo mejor es mantener esta posición y prepararnos para eso, para iniciar el año virtual y terminarlo de la misma manera. ¿Y por qué menciono esto? Bien sabemos que el año escolar pasado lo terminamos de manera irregular porque no estábamos preparados para dar este paso. Pero si ya desde ese momento, desde marzo, cuando se tomó la decisión de pasar a esa modalidad, si ya venimos familiarizándonos con el proceso,
entiendo que para este año escolar los colegios específicamente debieron prepararse un poco mejor. Y también el sector público, independientemente de las necesidades que tengan y que aún presenten. Pero los docentes se han ido preparando en toda esta área por el simple hecho de las exigencias que tiene el poder nosotros abordar esta modalidad. Partiendo de la experiencia pasada de que hubieron muchas fallas, principalmente los docentes, porque bien sabemos que los estudiantes se mantienen muy a la vanguardia con el tema de la tecnología, pero había muchos profesionales de la educación que estaban un poquito rezagados en esa parte. Sin embargo, esto los impulsó y los empujó a poder prepararse para este nuevo desafío. Sí, licenciado. Seguro, que sí. ahora mismo se percibe desde el punto de vista de los padres mucha incertidumbre y todos sabemos que parte de un tema sanitario, pero que al mismo tiempo se ha ido convirtiendo en un tema económico. Muchos padres que antes tenían la posibilidad, bajo muchos sacrificios, de tener pues, a sus hijos en una educación privada. Sin embargo, por la misma situación, muchos de esos ingresos se han visto deteriorados. ¿Cómo manejar, o sea, desde el punto de vista de tu profesión ese aspecto en los padres? Porque he visto y he notado que muchas de esas protestas, aparte del miedo a llevar a poner sus hijos a ser contagiados, también el cambio de metodología. Ellos dicen, si no hay presencia, significa que el colegio no tiene los mismos gastos de energía, de personal. Hay un tema también de tarifa, etcétera. Sí, es un tema también muy discutido y mantengo una posición muy clara en esa parte, porque los padres, principalmente, que son los que han tenido esta inquietud, entienden que el centro educativo tal vez tenga menor gastos con el tema de la logística y la planta física, sí, y los maestros, pero sin embargo, el maestro siente más carga desde la casa trabajando de esta forma que estando en el aula. En el aula hay un mayor control, hay una relación más cercana con el estudiante y como que uno mantiene como una mejor sintonía con relación a lo que estamos haciendo y lo que estamos llevando a cabo. Al momento de pasar esta modalidad, la supervisión es más tediosa porque no es lo mismo tú tener en el aula 30 estudiantes, como estamos acostumbrados a ver, y tú tener esta relación directa a tú tener estos 30 estudiantes de manera virtual, que tiene que darle seguimiento a cada uno por separado, que tiene que la inquietud del estudiante, más la inquietud del padre o el tutor que está con el niño, o sea, todo como que se duplica. Entonces, el tema está en que realmente no baja el trabajo y la responsabilidad del maestro, al contrario, se aumenta. Entonces, una parte que siempre se ha traído a colación es el tema de que, bueno, pues entonces los colegios deberían bajar sus costos, pero entonces en los colegios se sigue pagando alquiler, se sigue pagando luz, se siguen pagando todos los servicios. Pero sí es también un tema de que cada colegio, a su consideración, ha tomado cartas en el asunto y hay algunos colegios que tienen un descuento de su inscripción, a otros colegios han bajado el listado de materiales porque entienden que si no hay clase presencial, hay materiales que no vamos a utilizar. Otros colegios han optado por los libros totalmente en estas editoras que tienen los libros en las nubes, o sea, que lo que te venden un código. O sea, los colegios han ido buscando alternativas y también una parte importante es que, por ejemplo, una de las cosas que también complican un poquito el proceso es que muchos padres se quejan porque dicen, bueno, voy a tener la modalidad virtual, pero ¿cómo voy a conseguir una persona que supervise a mi hijo en ese momento? Yo no puedo porque yo tengo que salir a trabajar. Entonces se ven en la necesidad de llevar a su hijo a un cuido donde lo puedan cuidar y al mismo tiempo le puedan dar la supervisión en cuanto a lo educativo. Entonces, es un arma de doble filo porque ahí es cuando los padres dicen, necesito que el colegio baje su costo para entonces yo poder pagar el cuido donde voy a llevar al niño para que me lo atiendan en el tiempo que voy a estar trabajando. Entonces, es como un asunto de poder poner en una balanza qué es lo más conveniente para el niño, para el padre, para el colegio y llegar a una negociación donde todos podamos salir airosos y victoriosos de este proceso. Sí, Josly, hay una parte que de verdad que no recuerdo si esto ha sido debatido por profesionales de la conducta,
de la profesional de la conducta, que tiene que ver, mire, se habla de que los padres no quieren que los niños, temen de que los niños se puedan contagiar en las escuelas, en los colegios privados. Se habla de esto, ¿verdad? Se habla del tema económico, que los colegios entonces no van a dar una educación presencial, pero sí van a cobrar, un sinnúmero de cosas. Pero yo quiero que usted nos ayude en el tema de los niños. O sea, ya muchos niños, por no decir la mayoría, saben lo que está pasando con el COVID-19. Entonces, estos niños, si van a si van a una educación semipresencial, un tiempo en su casa, un tiempo en la escuela, en el colegio, o sea, que no sea una educación totalmente virtual, estos niños pudieran tener temor y esto les pudiera afectar, temor de contagiarse en el propio colegio. Van a estar en una especie de que al amiguito no te me pegue, espérate, no me salude, por poner un ejemplo. Entonces, esto no pudiera afectarle a los niños. Claro que sí, claro que sí. Y por eso siempre hemos comentado y siempre hemos orientado a los padres a poder manejar esta parte de la información que pasan a nuestros hijos. Porque, por ejemplo, los niños están ansiosos de poder iniciar su año escolar, de poder volver a las aulas, de poder tener contacto con sus amigos, el poder tener contacto con su maestra. Los niños tienen esa necesidad, pero al mismo tiempo también combaten la situación de que entonces si abrazo a mi compañerito o si estoy muy cerca con alguien, si me voy a contagiar, porque es lo que escuchan, es lo que han procesado. Entonces, también es un asunto de nosotros poder manejarnos en esa parte. Entiendo que en muchas ocasiones hemos sido irresponsables en esta forma de orientar a nuestros hijos con relación a lo que está sucediendo. Y entiendo que si el colegio mantiene un buen protocolo, como todo lo que se ha venido ventilando desde un inicio, el hecho de lavarnos siempre las manos, de tener el tapabocas, de poder higienizarnos constantemente, entiendo que se pudiera llevar una buena labor, pero no podemos nadar en contra de la corriente. Una cosa es lo que puedo yo mantener de manera personal y otra es la posición que mantienen las autoridades y la población en general con relación a la pandemia. Muchos padres tienen el temor de que si envío a mi hijo se puede contagiar, pero lo llevan al supermercado, lo llevan a la tienda, lo llevan al parque, lo llevan a casa de un familiar y es lo mismo, porque lo estamos exponiendo, lo estamos sacando del espacio de nuestro hogar, de esa protección que entendemos que tenemos y lo estamos llevando a otros lugares. Incluso nosotros mismos salimos a la calle a hacer cualquier diligencia, nos exponemos y regresamos a la casa nuevamente. Sin embargo, entendemos que si mantenemos un protocolo adecuado, no nos vamos a contagiar. Entonces, es la misma temática que deberíamos utilizar con nuestros hijos, explicándole claramente lo que está sucediendo, entendiendo, ok, si salimos y a regresar a casa, tú te lavas las manos y mantienes el distanciamiento recomendado por las autoridades y por los médicos. O sea, si mantenemos esa posición, entiendo que no vamos a tener ningún contagio. Pero hay un aspecto, José, o sea, hay que entender ya que el mundo cambió y la educación también. Entonces ya quizás uno pensar como era antes, ya eso no, ya lo que dejamos en febrero, y eso no vamos a encontrar nada parecido cuando regresemos. Y toco la tecla de que si se habla de un distanciamiento físico en un salón de clase que estaba pensado para 30 chicos, de pronto van a tener 15. Y eso traería como vía de consecuencia que tengan que aumentarse los costes de matrícula para el colegio. Lo que pasa, Mildred, que al principio, cuando el ministro actual empezó a comentar sobre el tema, se habló de clases semipresenciales. Muchos colegios optaron por la posición de dividir los grupos y entonces en la semana viene X grupo presencial y el otro se mantiene virtual. Y si mantenían esa dinámica, se podía mantener tal vez el costo igual porque el colegio iba a seguir enfrentando la misma matrícula. Pero a la hora de tener esta posición de que es totalmente virtual, entonces ya, tú sabes, por eso el tema de que, bueno, es menos el trabajo, deberían bajar y esos son los temas a discutir. Pero desde un principio lo que se había conversado era eso, como dividir los grupos. Y si era semipresencial, bueno, 15 vienen lunes, miércoles y viernes, 15 vienen martes y jueves y como que todo se alternaba. Pero vamos a ver cómo iniciamos el año escolar. Lo importante es que los colegios y también los docentes públicos mantienen una buena expectativa en frente a lo que tenemos que enfrentar, valga la redundancia, con relación al inicio del año escolar, pero entiendo que lo más importante es eso, poder nosotros como docentes, las personas que trabajamos en los centros educativos,
transmitir esa confianza a nuestros estudiantes para que puedan iniciar un año escolar con la mayor disposición posible. Hay un tema que me gustaría pero hablar vamos contigo. okay. ¿Sí? Sí. No, brevemente, es el aspecto que tiene que ver, Josly, con lo importante es que el niño pueda adquirir los conceptos. Tienen la diferencia básica entre lo virtual y lo presencial. Deja y genera una brecha más, genera esto una brecha que el niño no pierda el dominio de lo académico. No tanto lo académico, el temor que podemos tener en este sentido es que pierdan esa sensibilidad al contacto con los demás, el socializar, el compartir, porque lo académico siempre se va a estar trabajando día tras día, tienen que mantener ese contacto todo el tiempo, pero el temor es que pueda el niño acostumbrarse a esta modalidad y por el mismo miedo que comentábamos hace un momento, mantengan todo el tiempo ese distanciamiento, el estar todo el tiempo en mi espacio, el acostumbrarse solamente a tener esa interacción virtual en todo momento. Pero vamos a tratar de contrarrestar esto, tratando de involucrar a los niños en actividades aún por estos dispositivos, donde puedan entender la importancia de mantener este acercamiento y esta relación del tú a tú siempre. Hemos siempre, Josly, resaltado cómo la tecnología se ha convertido en un gran aliado nuestro, sobre todo en esta pandemia que nos ha permitido desde esta plataforma poder llevar el mensaje, ¿verdad? Y seguir ejerciendo el mejor oficio, como dice García Márquez. Claro. Pero en el caso del niño, en términos prácticos, el uso de la tecnología ha sido siempre más recreativo que educativo. Un niño cuando tiene un celular, un smart, como tiene una tablet, te maneja las redes sociales, te maneja el TikTok, etcétera. Entonces, ¿cómo podría darse esa transición de la diversión, de los juegos, de lo chulo, hacia lo educativo y que realmente lo pueda asimilar? Ese también es un tema muy discutido, porque una de las cosas que mantiene el educador es precisamente el tema de que el niño se distrae mucho al momento de trabajar desde el dispositivo, perdón. Entonces, por eso la importancia, Julio, de que el niño en la casa pueda tener el acompañamiento de un adulto que pueda ayudarlo a mantenerse enfocado. Porque nosotros mismos muchas veces en nuestro lugar de trabajo estamos trabajando y nos llega un mensaje de WhatsApp, entramos a Facebook, chequeamos el Twitter, entonces como que nos distraemos un poco y aún nosotros manteniendo una posición responsable como adultos que somos. Imagínate un niño que al tener un dispositivo en la mano esté trabajando y le dé la curiosidad de entrar a YouTube, que muchas veces tienen que ir a YouTube para poder apoyarse en algún tutorial para su clase, o algún amiguito escribe por fuera en WhatsApp comentando algo sobre la misma temática y la misma dinámica que están utilizando. Entonces, es muy importante poder sentarnos con nuestros hijos, explicarle de manera directa, pero más importante aún es poder tener ese tutor, ese padre que puede estar al lado del niño, orientándolo y dirigiéndolo durante todo el proceso, para que podamos ganar todos, porque desde la casa es un poco difícil para el maestro mantener ese enfoque en el niño constantemente. Sin embargo, si el docente se apoya en el padre y el padre entonces hace el ahínque en el niño, entiendo que podemos alcanzar el resultado que queremos lograr. Sí, sí, Josly, la escuela y el colegio no es tan solo son las clases, es el recreo, es el himno nacional, es compartir los muchachos, es jugar pelota, jugar al topado en la hora de recreo. O sea, el niño socializa con los demás compañeritos. Cuando el niño está en su casa, que tiene que estudiar de manera virtual, que quizás llama al compañerito y lo saluda, lo hacen a través de WhatsApp, saludo, una foto. O sea, eso no pudiera afectarle al niño ya en la parte de la socialización, o sea, porque los niños aprenden a socializar precisamente es en las escuelas y en los colegios. Claro, se ve afectada esta parte socioafectiva en el niño. Y es lo que comentaba hace un momento con ustedes. Uno de los temores que tenemos es precisamente esto, que el niño pierda esta sensibilidad del poder compartir con sus compañeritos, del poder compartir con los demás.
Por ejemplo, tú mencionas una parte muy importante. En el colegio no solamente sentarnos en el aula y recibir la información en cuanto a lo académico, es el compartir, es el salir a recreo, es el jugar, el correr. Y estas cosas se ven limitadas porque incluso tenemos niños en la casa que entonces los adultos no queremos que corran porque pueden romper las cosas, queremos tenerlos sentados todo el tiempo. Entonces el niño, cuando sale de su obligación académica, entonces lo que hace es que cambia la aplicación en el mismo teléfono. Salgo de Classroom y entonces entro a alguna aplicación, a algún juego que me llame la atención. Entonces el niño se mantiene todo el tiempo sentado, se mantiene todo el tiempo con el equipo en la mano, muchas veces con el dispositivo conectado a la corriente porque se le descarga y no quiere soltar el teléfono. Entonces es la parte que también nosotros los adultos debemos manejar. Poder tratar de buscar ese espacio donde el niño pueda estirarse, donde el niño pueda correr, donde pueda tener esta soltura y también donde pueda nosotros dentro del hogar poder también promover el tema de esta relación social para que el niño no se acostumbre a este aislamiento y sea tan difícil el regreso nuevamente a la normalidad. No sabemos cuándo suceda, pero sabemos y mantenemos la esperanza de que en algún momento podamos tener este contacto nuevamente y va a ser nuevamente el poder enseñar al niño a readaptarse nuevamente, a soltar esta covidianidad, como dicen, y volver a lo normal. Y eso va a ser una transición un poco fuerte para muchos niños. ¿Y está el maestro preparado para poder dar clase virtual? O sea, se prepararon en este periodo de vacaciones para entender la virtualidad, porque no es solamente que yo soy virtual porque ponga un Zoom, es entender esa dinámica de comunicación, de lo que son de cómo lograr la atención, cómo mantenerla. ¿Se manejó el docente en este sentido? Yo me atrevo a decir que sí, Mildred, porque es como te digo, el año escolar pasado nos agarró de sorpresa en esta parte. Muchos colegios habían mantenido un descuido en cuanto a lo que es actualizarse con la tecnología. Pero estos meses nos han obligado a impulsar al docente a prepararse para poder controlar y manejar su grupo y lo que es la plataforma a utilizar con relación a su grupo. O sea, yo entiendo que sí, que muchos docentes y muchos colegios se prepararon para recibir lo que ahora tendremos como un nuevo inicio de año escolar totalmente virtual. Sí. Jofli, Sí. ¿se me escuchan? Finalmente por mi parte, y sobre todo va en el orden de esta pregunta más reciente. Estamos conscientes de que la mayoría de los niños pueden considerarse nativos digital, unos que otros con sus límites. Pero entonces ya los padres y los adultos pudiéramos decir que son inmigrantes digitales y muchos de ellos incluso se han quedado en análogo. En este caso yo asumo que habría también en algunos casos ciertas dificultades para ese padre poder adaptarse a esa metodología de un aparato electrónico, de unos procedimientos que quizás todavía no comprende a un 100%, a diferencia del niño, que el niño sí tiene como un dominio más acabado de la tecnología. Y hay padres que con el método antiguo a veces pullan, como ellos dos mismos lo dicen, pullan los teléfonos, pero no lo dominan. Sí, no, y de frente a esta realidad, Julio, se da la situación de que hay muchos docentes visitando hogares, dando la clase de manera presencial, precisamente por padres que lamentablemente aún son analfabetos y no tienen la facultad y la facilidad de poder acompañar a sus hijos, como niños que tampoco tienen el manejo adecuado del dispositivo, y por esta complicación hay docentes que han brindado su servicio para ir a las casas a dar estas tutorías. Entonces, es una de las herramientas que podemos contar, tanto el docente como el padre, para poder nosotros enfrentar esta realidad. Porque, bien, como bien mencionas, hay padres que no manejan el dispositivo electrónico, hay niños que tampoco lo hacen, pero también nos vamos a aquellos padres que no tienen el dispositivo electrónico, que no, tal vez tienen un celular donde pueden recibir llamadas, pero no tienen la facilidad de una tablet, de un teléfono inteligente, donde puedan soltárselo al niño para que el niño pueda entonces enfrentar la realidad de esta nueva demanda académica. Entonces, es bueno nosotros como ir viendo nuestra realidad, aceptándola y buscando como herramientas y soluciones que nos puedan ir ayudando a no excluir tampoco esa población vulnerable en este sentido, porque es importante que la educación llegue a todos los niños de nuestro país.
Y en ese mismo tenor, agregar, por ejemplo, que en una casa puede ser que haya una PC, haya una computadora, pero tengas 3 hijos y mamá esté trabajando desde la casa. ¿Cómo van a repartir ahora? Se hablaba, José, de la posibilidad de utilizar los canales de televisión y la radio como mecanismos o herramientas más bien de enseñanza. ¿Qué opinas en este sentido? Qué bueno que mencionas esa parte, porque se me había olvidado, no la tenía presente, y quiero resaltar algo muy importante en este sentido. Se ha estado comentando esta parte de poder nosotros disfrutar de que el Estado va a promover y proveer estas herramientas para que llegue la educación a los niños. Sin embargo, muchos padres se han apoyado en esta decisión. Bueno, mi hijo no va al colegio porque va a recibir clases por radio y televisión, pero sin embargo, han olvidado la importancia de matricular al niño porque independientemente de que el niño reciba clases por televisión y radio, el Estado no tiene cómo mantener o sustentar una constancia de que ese niño recibió clases en año escolar. O sea, ¿cómo podemos calificar o cómo podemos evaluar a ese niño que hizo, por ejemplo, el 3er grado de la primaria? O sea, independientemente de que podamos apoyarnos en este recurso, el niño debe estar matriculado en un colegio donde el colegio pueda evidenciar y pueda mantener constancia de que el niño participó de ese año escolar y que por ende puede pasar al próximo año escolar. Entonces, veo como muy acertada esa decisión del Estado de poder apoyarnos en ese sentido, de que, como bien comentábamos hace un momento, pueda llegar la educación a todo hogar dominicano, porque es una de las cosas esenciales de nuestros niños, recibir educación de cualquier forma. Pero es bueno que los padres mantengan esto muy pendiente. Es necesario que, aunque usted reciba disfrute de estas clases, de esta educación de manera televisiva y por radio, es importante que su hijo esté matriculado, de que pueda estar en las filas, como dicen, de un centro educativo, ya sea privado o público, para que pueda tener constancia de que el niño cursó el grado y que de esa manera lo aprobó. Sí, ya finalmente, Josely, quien quiera comunicarse con usted, una consulta, ¿verdad? ¿Dónde puede hacerlo y cómo? Claro que sí, estamos en las redes sociales como tu amigo el psicólogo y mi número de teléfono celular vía WhatsApp 829-542-8282. Recuerden que estamos para servirle y también aún a través de la línea *462 de mano del Ministerio de Salud Pública. Ahí también habemos todo un conglomerado de psicólogos para servirles y ayudarles. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Josely Wilmore, psicólogo clínico. Nos vamos entonces a publicidad, una pausa, porque nos queda más contenido aquí en el Tribunal de la Tarde.